903, Magíster doctora Sandra Moreno, 23 de octubre 2025. Me asiste Renú. Lapidario informe del PRO sobre la crisis del chiflado Chirolita presidente Milei. A días de las elecciones se expone el golpe de la recesión y el ajuste en la población. Una encuesta encargada por la Fundación Pensar, Think Tank Amarillo, muestra que 7 de cada 10 personas dicen que lo peor está pasando o está por pasar, que el 47% quiere votar contra el gobierno y más de la mitad asegura que el gobierno no resuelve problemas. Bueno, se dieron cuenta, todos nos estamos dando cuenta. Avisan que se perdieron más de 300.000 empleos de la era Nerón y el informe del PRO, partido de Mauricio Macri, incluye una encuesta que evidencia el impacto social y familiar que la hace Mora Josami, consultora de consulta social, encuestadora de Casa 3. De la situación actual, el 50% de los argentinos no llega a fin de mes, 7 de cada 10 familias dice que lo peor está por pasar o está pasando. Está dirigida por María Eugenia Vidal y tiene a Hernán Lacunza como economista estrella, así que fue el que defaulteó la deuda en pesos. Son un desastre. Y Mora Josami, consultora encuestadora de consulta social de Casa 3. La encuesta abarca varios aspectos. El estado de ánimo en negativo, el 54%, un 7% más que en enero del 2024. La mitad de los argentinos sigue creyendo que el gobierno no sabe resolver problemas, 58%, o sea, 6 de cada 10 asegura que está peor que en 2024. El problema, en primer término, como conclusión, es la economía y la corrupción. Bueno, la corrupción, que salimos de una y nos metemos en otra. Ahora con los narcos, en la campaña del 2023, sí, IBCN está amenazando con default. En 2023, Estados Unidos le había advertido a Bullrich que Fred Machado iba a intentar blanquear 34 millones de dólares en la Argentina. Machado contó que los Bada Vázquez de Lácteos Vidal le daban $8.000 por mes. Bullrich recibió aportes para la campaña de Bada Vázquez, es decir, que Bullrich recibió para su campaña a presidente de Bullrich. Me asiste Renú, fue financiada con dinero del narcotráfico. No, perdón, no es de Renú, perdón. Había blanqueado, lo hice yo, mediante los Bada Vázquez, Lácteos Vidal, con una transferencia de 400.000 pesos. Bullrich dijo que era para una comida. ¿Qué fuiste con tus nietos? Ya debes tener bisnietos. Qué cara dura, tenés la cara de cemento, Bullrich, sos una mentirosa. Camaleón asesino. Dijo que no fue la empresa sino una cena con su madre y que pagó con la tarjeta. Raro y poco creíble, porque además no fue a la cena. Todo así, nada es transparente, todo enroscado. Nada cierra. La jubilación mínima estaba en 70.000 pesos, lo que permite dimensionar el poder adquisitivo de ese pago en ese momento. Bullrich dijo que es falso, como siempre, pero está en los registros. Bueno, ¿qué les parece esto, Hemos metido gente en la Casa Rosada que da miedo, Son realmente de temer esta gente. Hay que parar esta destrucción, por favor. Hay que pararla. Hay que pararla. El 26 de octubre tenemos que parar esta destrucción, sí o sí. Quiero compartir con ustedes otro trabajo. Me asiste Sayat. Es muy importante.
Me interesa traerles material que sea de su interés. Me interesa esto porque hablan bastante de cuántos dólares venderá el Tesoro de Estados Unidos. La economía del chiflado Chirolita es un barril sin fondo de dólares. El Tesoro de Estados Unidos vende dólares en el mercado cambiario argentino y la paridad no baja, sube. La cobertura cambiaria se acelera por la expectativa de la devaluación para después de las elecciones de medio término. ¿Cuántos dólares está dispuesto a vender el Tesoro de Estados Unidos en el mercado de cambios argentino? La actual paridad, yo no le pedí nada, así que Dios se lo pague Dios. La actual paridad anticipa un creciente déficit de cuenta corriente, un incremento de saldo negativo en la cuenta de servicios, especialmente turismo, y una aceleración en la formación de activos externos, dolarización del ahorro de las personas y empresas. La fragilidad del sector externo es notable. La condición que igual existe con un régimen de control en el acceso a las divisas, especialmente para empresas. Si se flexibiliza o elimina esta restricción, la demanda de dólares aumentaría exponencialmente. La de las multinacionales que quieren enviar a sus respectivas casas matrices dividendos retenidos en los últimos años. ¿Cuántos dólares podrá Scott Bessent, secretario del Tesoro, animarse entonces a entregar a la Plaza Argentina? Está actuando como ministro de Economía de facto del gobierno de Milei. ¿Ustedes votaron a Bessent? No sabía que lo habían votado a Bessent. Los que quieren un cambio, ¿por qué no se cambian la ropa? No, los cambios son actos violentos. Los cambios son actos violentos. Lo que se tiene que ver es un gradualismo en donde, para una nación, en donde se busque la protección del Estado. Eso de que quiero un cambio. Los cambios son actos violentos en la naturaleza. Entregar a la Plaza Argentina. Está actuando como ministro de Economía de facto del gobierno de Milei, especialmente coordinador de los intereses de bancos y fondos de inversión internacionales, con activos argentinos en sus carteras. Y no, pero la destrucción, los cambios, tienen que ser graduales, evoluciones, producto de situaciones que van una atrás de la otra, ¿no? De motosierras, de romper todo, esos son actos violentos. La economía del chiflado Chirolita es un barril sin fondos de dólares. El poder de fuego de Bessent se va diluyendo a medida que se repite la estrategia de tratar de influir en las expectativas del mercado, los tweets con la venta de dólares. Aparte, gobiernan por tweet ahora. Como señalamos en el destape, la economía del chiflado Chirolita es un barril sin fondo de dólares. En la Citi estiman que el Tesoro de Estados Unidos ha vendido entre 600 y 700 millones de dólares desde el 9 de octubre pasado, cuando se concretó la primera liquidación de divisas en el mercado local, que está lanzado a aumentar la cobertura cambiaria debido a la elevada probabilidad de que exista un ajuste del tipo de cambio oficial luego de las elecciones. Bessent vende dólares en el mercado oficial y también en el financiero. El chiflado Chirolita, pocos piensan que el Tesoro de Estados Unidos juegue de este modo. No existe chance de que pierda. Recuerdan que Bessent junto a otros traders como su amigo Rob Citrone, esto quería hablarles, desde Soros Fund, ganaron la pulseada al Banco de Inglaterra. Son gente que está acostumbrada a desfalcar estados, No son bebés de pecho. No son millonarios por trabajo como Rockefeller, que levantó
un imperio, un emporio, con trabajo y construyendo, o Ford, sin hablar de sus disquisiciones políticas. Y le pagaba muy bien a la gente, a sus empleados. ¿Para qué? Para que los mismos empleados pudieran comprarle su auto. Acá pasaba lo mismo en el 70, por eso fundieron a Sacetru y fundieron a muchas industrias, primero para concentrar riqueza. Recuerden siempre que el objetivo de la dictadura militar genocida, asesina, fue económico, concentrar riqueza. Por eso cerraron y los mataron, o cerraron y los encarcelaron. Todavía están esperando justicia. Bank of America, poné la plata que tenés que poner. O sea que Bessent formó parte del equipo que aceleró la devaluación británica en 1992 al realizar una apuesta enorme y exitosa contra la sobrevaluación de la libra. El economista premio Nobel Paul Krugman rescata el acontecimiento en su último texto America First. No, billionaire buddies first. América primero, no, primero los amigos multimillonarios. Por eso les quería traer algo de este artículo. Menciona que el 16 de septiembre de 1992, el día que el gobierno británico se rindió y dejó caer la libra, formó parte de una crisis más amplia en la Unión Europea por el intento de mantener el tipo de cambio fijo entre las monedas nacionales. Krugman explica cómo documentó el análisis retrospectivo del Fondo Monetario Internacional. Todas las naciones que enfrentaron ataques especulativos mostraron el mismo patrón: tasas de interés altísimas antes de la devaluación monetaria, mientras sus gobiernos subían la tasa de interés en un intento por contener la fuga de capitales. Esta descripción encaja perfectamente en la economía del chiflado Chirolita. El rescate es para los amigos de Bessent y Trump. Krugman ofrece una mirada crítica sobre el rescate financiero al gobierno de Milei. Advierte que los 20.000 millones de dólares anunciados benefician sobre todo a los fondos de inversión y multimillonarios con activos argentinos, más que al país en su conjunto. ¿Ven? Lo está diciendo el premio Nobel, pero yo ya se los había dicho con palabras llanas. Se los había dicho en criollo. Según Krugman, la ayuda funciona como un rescate para estos amigos de Trump. Además, señala que la continuidad del apoyo depende del resultado electoral, convirtiendo la asistencia en un instrumento de presión política. Incluso en el plano económico, y advierte que los fondos no bastarán para sostener de manera duradera el modelo y que gran parte del efecto será temporal o ilusorio. Krugman critica también la incoherencia de la administración Trump. Mientras millones de ciudadanos estadounidenses enfrentan dificultades internas, ojo, que están los farmers, como le dicen ellos, estadounidenses, están perdiendo sus granjas, hay hambre, el gobierno está cerrado, están haciendo fila para comer. No, hay problemas gravísimos en Estados Unidos. No, yo defiendo a mis argentinos, pero yo defiendo a los pueblos, porque los pueblos son los que sufren. Yo soy la que sufrí 10 años de menemismo. 10 años de menemismo. No se iba más. 10 años de corrupción. Después vino Macri, 4 años de corrupción y de hambre. Y ahora Milei, lo mismo, son lo mismo. Pero se están engañando los empresarios. Yo ya se los dije, este gobierno está trabajando y está entregando todo a Estados Unidos. No les está dando nada a los empresarios de acá tampoco.
no les está dando nada. Tienen que defender al pueblo argentino, tienen que querer al pueblo argentino, que es el que les da de comer. No pretendo que cambien su ideología. Ustedes no van a querer distribución de riqueza, ni que voten al peronismo, pero tienen que querer al pueblo, tienen que pagarle buenos salarios para que los mismos trabajadores, todos nosotros, podamos comprar y podamos consumir y aumentemos sus ganancias, porque en definitiva somos nosotros los que aumentamos las ganancias de ustedes, los empresarios, todos los empresarios. Por eso China es tan potente, porque tiene un mercado interno muy, muy fuerte. Continuemos. Estados Unidos tiene dificultades internas, se privilegian intereses privados internacionales, otorgando prioridad a amigos multimillonarios, a gestores de fondos con conexiones políticas. En relación con la economía argentina, Krugman señala que Milei ha logrado reducir la tasa de inflación, pero solo manteniendo el peso sobrevaluado. Una estrategia inútil y de ineficacia comprobada, es decir, una estrategia que se ha intentado muchas veces y ha fracasado sistemáticamente. Y implementan acá prácticas que ya han fracasado. Miren, la inflación de la única manera que baja, con toda humildad se los digo, es tributando. Sí, el que más tiene, pagando más impuestos, conforme a sus ganancias o a sus ingresos. Agrega que normalmente hay una euforia inicial, luego a medida que la moneda sobrevaluada provoca un aumento de desempleo y una reacción política negativa, el dinero empieza a huir del país anticipando una futura devaluación. Krugman afirma que los actos finales de una fallida estabilización basada en el tipo de cambio suelen desarrollarse de la manera siguiente. Durante un breve periodo, el gobierno intenta evitar la fuga de capitales y apuntalar la moneda subiendo las tasas de interés, a veces a niveles increíblemente altos, pero el aumento desmesurado de las tasas agrava el sufrimiento económico. Finalmente, la presión política se vuelve intolerable y la moneda se desploma. Quiero contarles lo de la Baring Brothers, que casi quiebra. Esta es una visión que yo no había leído nunca. La Baring Brothers casi quiebra por Argentina. La diferencia de la especulación contra la libra esterlina. Besend está ahora del otro lado del mercado. Defiende al peso, moneda sobrevaluada. El tesoro sí, lo defiende entre comillas. Acá no hay producción. Cuando el secretario del Tesoro de Estados Unidos habló con el presidente de la General Electric en el 2008, con la crisis de Lehman Brothers, la General Electric, el CEO, le dijo: nosotros no tenemos activos tóxicos, pero protegé y mantené estable, porque nosotros no tenemos activos tóxicos. Nosotros es todo producción. Y eso les dio algo de cobertura. Por eso, AGD la dejó caer, pero no dejó caer todo. No, es complejo. Yo no soy economista, pero el camino para que baje la inflación, los periodos en que hubo menor inflación o nada de inflación son los periodos peronistas, en donde se pagaba impuestos acorde a los ingresos y las ganancias. Esa es la forma de bajar la inflación, porque se genera un circuito virtuoso. Hay que generar el circuito virtuoso y esos impuestos mantienen los hospitales y las escuelas
y en los militares, toda la financiación de los militares y todo lo que tiene que ver con las obligaciones del Estado y la seguridad. Sigamos. La Baring Brothers casi quiebra por Argentina. Ahora, en ese momento, la diferencia de la especulación contra la libra esterlina, Besant ahora está del otro lado del mercado, defiende al peso, moneda sobrevaluada. Cuando atacó el Banco de Inglaterra, no defendía a la libra esterlina. Tesoro de Estados Unidos está vendiendo dólares y la cotización no baja, por el contrario sube. Entonces aparece la pregunta con más intensidad: ¿cuántos dólares está dispuesto a entregar el Tesoro? Si colapsa el peso, o sea, si precipita una devaluación, incluso manteniendo el régimen de bandas cambiarias, con una modificación en los precios del piso y el techo, Besant perderá la apuesta de defender el peso sobrevaluado, lo opuesto a lo que hizo con la libra esterlina en el 1992. Ojo que la Baring Brothers no es de 1992, ¿eh? La historia entrega referencia para pensar el presente, siempre. Los libros son el pasado es la memoria, y sin memoria, sin libros, no tenemos presente y no podemos forjar el futuro. La historia entrega referencia para pensar el presente, lo que no implica que los hechos se repitan. La economía argentina es eslabón clave de la debacle de la Baring Brothers en 1890. Por eso les dije, no son dos situaciones. Claro, no son la misma situación, se los aclaré varias veces. Uno de los bancos británicos más poderosos del mundo en esa época, caída provocada por sus inversiones excesivamente arriesgadas y deficientes en el país, que se vio afectada por una profunda crisis económica. La Baring Brothers estuvo cerca del default porque se quedó sin liquidez por su elevada exposición en las letras y en las libras esterlinas emitidas por el Estado argentino. El Banco de Inglaterra y otras entidades salieron al rescate. ¿Cuántos dólares se necesitan? El último informe de la Gerencia de Estudios Económicos de Banco y Provincia intenta acercarse al interrogante: ¿cuántos dólares necesitará la economía argentina en el 2026 y 2027? Claro, porque además, si seguimos con esta ruleta rusa, o sea, vamos a seguir necesitando millones de dólares. El saldo no es alentador. Incluso con los dólares del Tesoro de Estados Unidos. Detalla que en los próximos 2 años hay pagos por 8.400 millones de dólares al Fondo Monetario entre desembolsos, capital e intereses, y 22.000 millones de dólares entre títulos del Tesoro, bonares y globales, y los del Banco Central, que es el BOPREAL. Agrega la cancelación del tramo activado del swap con China de 5.000 millones de dólares a pagar entre julio del 2026 y junio del 2027. Suena a pagos de 3.000 millones de dólares de intereses a organismos multilaterales extra al Fondo Monetario Internacional y compromisos de capital por 8.000 millones de dólares, luego de descontando el desembolso de 4.000 millones de dólares que anunció el Banco Mundial, pero que todavía no se realizó. En total, todo esto alcanza 46.000 millones de dólares. Siguen dando millones de... ¿Quién lo va a pagar? No sé, yo no lo voy a pagar, porque saben que este gobierno está terminado. Los economistas de Banco Provincia dicen: con el swap, con el Tesoro. Miren que está la frase de Bullrich diciendo: bueno, si debemos tanta guita, entreguemos la Malvinas, ya la entregaron. Y así van a hacer con todo, y entreguemos la Patagonia, y entreguemos el agua, y entreguemos el uranio, y entreguemos la Mesopotamia, y entreguemos la pampa húmeda. Se van a quedar sin la tierra, ¿eh? Yo se los aviso. Pero yo se los aviso, no tengo disponibles los artículos de la Constitución de 1949. Ojo, no tengo disponible porque un golpe de Estado derrocó al presidente Perón, elegido constitucionalmente, y derogó la Constitución de 1949, el golpe de 1955. Y el general Aramburu, que fue el que encabezó el golpe,
asesinó, fusiló a más de 300 oficiales que eran peronistas, entre ellos el general Valle. Bueno, les voy contando. Continuemos. Con el swap, con el Tesoro de Estados Unidos por $20.000 millones, virtualmente confirmado, más otras opciones que podrían llegar, el arreglo con bancos por $20.000 millones adicionales, serían $40.000 millones. Quedan dos interrogantes: ¿cuántos dólares necesita la economía argentina para funcionar y qué tipo será necesario en los próximos 2 años? La película es repetida. El último informe de FIDE ofrece un recorrido histórico que ilustra este persistente problema de la escasez relativa de dólares. Textualmente afirma que la película se repite una y otra vez. Desde hace décadas, la crisis del sector externo argentino se precipita de la mano de la dolarización de los ahorros de los propios argentinos. Sí, desde 1976 pasa esto, con los gobiernos neoliberales. La contracara, disculpen un segundito.